Hola amigos, este es el video del ensamblaje de un mini árbol de Navidad USB con timer automático entre dos colores, rojo y verde. Así que si quieres aprender a hacerlo, pues ya sabes, quédate y vamos a empezar. Este video es un video colaborativo entre varios youtubers, en forma de especial de Navidad, así que si quieren ver los videos de mis demás colegas les dejaré en las tarjetas el link de la lista de reproducción de los mismos. Ahora bien, este video corresponde al ensamblaje del proyecto, pero si quieren saber cómo funciona el proyecto, les dejaré en las tarjetas el link del video explicativo del circuito. Y sin demorarlos más, sigamos con el video. Y bien, para empezar les voy a pedir que por favor vayan a la descripción del video y descarguen el documento PDF que siempre les dejo allí. Tengo la página 2 y la página 3 que son referentes a lista de materiales y máscara de componentes. La página 4, bueno, realmente es un bosquejo de página 4, pero igualmente nos funciona. Y la página 5 de consideraciones. Además de tener el documento, necesitamos tener ya el circuito impreso transferido en una placa fenólica. En mi caso aquí ya está el mío. Veremos que ya están hechas las perforaciones ya están hechas las perforaciones. Estas están hechas con broca de 1 milímetro y esta con un broca de 7/64 de pulgada, ¿vale? Allí irán los separadores metálicos. Vamos a empezar a ensamblar los componentes en la placa y luego haremos el árbol como tal. Primero, vamos con los componentes. Vamos a empezar a insertar y soldarlos. Primero nos encontramos en las resistencias, que son a 1/4 de vatio. Por ejemplo, tenemos R1 y R2, que son dos resistencias de 100 kiloohmios. Entonces 100 kiloohmios es café, negro, amarillo. Aquí tengo una. Como podemos ver, es el código de colores apropiado. Y para saber qué resistencias son, vamos a ir a la página 4 y veremos que R1 y R2 están en la parte superior. Siguiendo, digamos, la posición de los componentes, tanto en la máscara como en la placa, vamos a empezar a insertarlos. Entonces, en este caso, las resistencias están aquí arriba. Simplemente lo único que resta es doblar las patillas de los mismos, o bueno, de las resistencias, teniendo en cuenta que las resistencias no tienen polaridad. Y esto simplemente nos dice que podemos conectarlos de forma indistinta. Doblaremos a la medida y una vez tengamos doblada la medida, pues bueno, vamos a proceder a insertarlas. Por ejemplo, R1, que es la que está aquí arriba. Y una vez ya la tenemos aquí, vamos a la placa y vamos a doblar ligeramente las patillas hacia los extremos para que no se salga. Y así vamos a proceder con todas las resistencias, a excepción de la resistencia variable, que ya hablaremos de ella más adelante. Y este es el resultado. Veremos que todas las resistencias ya están soldadas y además ya cortamos las patillas, que por cierto reservé para hacer jumpers en futuros proyectos. Pero como se darán cuenta, estas dos resistencias están montadas de forma vertical. Veremos aquí R4 y R5 que son muy pequeñitas. Entonces es por ello que tenemos que ponerlas de esta forma, ¿vale? Hay fabricantes que suelen utilizar esta disposición de los componentes para ahorrar espacio. Bien, simplemente se hace de esta forma y no tiene nada extraño. Vamos a continuar ahora con los diodos. Vamos a estar utilizando en nuestro árbol de Navidad 8 LEDs de alto brillo de color rojo y 8 LEDs de alto brillo de color verde. Veremos que en el diagrama esquemático figuran, bueno, como D1 hasta D8, pero en nuestro circuito figuran como LED 1 y en el diagrama esquemático figuran también de D9 a D16, pero figuran como LED 2. Veremos en nuestra máscara de ensamblaje que tenemos LED 1 y LED 2. ¿Y por qué tenemos uno solo y no 8? Pues bien, estos 8 LEDs van conectados en paralelo. Entonces basta con poner aquí un conector y simplemente sacar dos cables, un positivo y un negativo, y los conectamos a los 8 LEDs en el árbol. Bien, de momento no vamos a conectar los LEDs porque obviamente no tenemos el árbol, pero sí vamos a poner los conectores. Los conectores que vamos a estar utilizando, eso está aquí en la sección de varios. Veremos que son 4 conectores de tipo GP over de 2 pines y uno de 3 pines, leer página 5, esto ya lo veremos más adelante porque son este tipo de conectores que por ejemplo los podemos encontrar en las placas madre de los computadores. Veremos, tiene una parte hembra, una parte macho. La parte macho tiene una parte flexible que es esta de aquí atrás y esta parte flexible representa la línea que encontramos aquí, ¿vale? Perdón, pueden poner la parte flexible para arriba, para abajo, esto ya depende de cada uno de ustedes. De hecho yo quiero poner la parte flexible hacia arriba, entonces haría lo siguiente, pondría el conector aquí y listo.
ya tendríamos la parte flexible hacia arriba y procederíamos a soldarlo. Así que esto vamos a hacerlo con los dos LEDs. Y una vez soldados los conectores, procederemos a instalar el condensador. Bueno, más adelante veremos cómo vamos a emplear estos conectores. Como dije, es un condensador, en este caso es electrolítico, de 10 microfaradios a 10 voltios o más. Probablemente no lo consigan a 10 voltios, probablemente lo consigan a 25 voltios, 50, pero igualmente el voltaje no importa si es superior a 10 voltios. Este es de 10 microfaradios a 25. Y tenemos que tener en cuenta que los condensadores electrolíticos tienen una polaridad, la cual está señalada por esta franja, ¿vale? Vamos a ir a la máscara de ensamblaje. El condensador obviamente es C1 porque solo hay uno, y veremos que en la parte superior está el positivo. Entonces vamos a revisar aquí y veremos que en la parte superior está el positivo, por lo tanto ponemos el condensador. Listo, perfecto. Nuevamente doblamos sus patillas en la parte trasera y procedemos a soldarlo. Condensador soldado. Ahora procederemos a instalar el circuito integrado. En este caso estaremos empleando el LM324. Veremos que requiere una base para integrado para cada integrado de 14 pines. Aquí tenemos el integrado, vemos que es el LM324 y además tenemos la base que habíamos mencionado. Entonces, ¿por qué una base? Porque además de que un circuito integrado cuando se solda puede dañarse por exceso de temperatura, al poner esta base aseguramos que si nosotros necesitamos retirar el integrado de nuestro circuito, por alguna razón, ya sea para repararlo o simplemente queremos retirarlo, tendríamos que desoldar los 14 pines y esto puede ser muy tedioso. En cambio, al poner una base simplemente es un zócalo donde entra directamente el integrado y podemos soldar esta base en la placa sin el riesgo de que se nos dañe el integrado y podemos retirarlo después fácilmente. Veremos en la máscara de ensamblaje que tenemos U1, que es el circuito integrado, pero tiene una muesca que está hacia la derecha. Esta muesca se presenta tanto en la base para integrado, en este caso la muesca está a la izquierda, la veremos que está bien chiquitica, y en el circuito integrado sí se nota más. Veremos que la muesca ahora está a la derecha. Entonces tenemos que poner la base para integrado en esta polaridad. Tenemos que asegurarnos que todos los pines entren perfectamente, ¿vale? Y procederemos a soldar la base, y al final, cuando hayamos soldado todos los componentes, procederemos a insertar el circuito integrado. Perfecto, base soldada. Ahora procederemos con los transistores. Tenemos 3 transistores. Bueno, en el documento decía 2 porque bueno, es un error, pero bueno, el de ustedes ya está corregido. Tenemos 3 transistores 2N3904, Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Los transistores, bueno, físicamente son así y podemos leer que dice 2N3904, ¿vale? Miraremos en la máscara de ensamblaje y respetando la posición, en este caso por ejemplo Q3 sería así con respecto al transistor físico, y procederemos a soldar las patillas, pero debemos tener cuidado porque estos componentes se pueden dañar por exceso de temperatura, así que les recomiendo soldar cada una de las patillas en intervalos de a 30 a 40 segundos aproximadamente para que los transistores no se dañen. Perfecto, transistores soldados, y ya una vez hecho esto entramos a la sección ya de varios. Entonces vamos a ver qué es lo que nos falta en el circuito. Nos falta la resistencia variable, obviamente los separadores metálicos y estos dos conectores que son para la alimentación y para el interruptor. Estos dos conectores de aquí son del mismo tipo que este. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la máscara de ensamblaje veremos más 5 voltios y on y off. Simplemente son conectores iguales. Así que vamos a soltar estos conectores y luego vamos a hablar en profundidad sobre la resistencia variable. Conectores soldados, y ahora vamos a hablar de la resistencia variable. Si nosotros vamos a la lista de materiales, podemos ver que en la parte de resistencias, en el apartado de resistencias, veremos resistencia variable 500K, RB1, leer página 5. Y además, también en la sección de varios veremos 4 conectores GPOver de 2 pines y uno de 3 pines, leer página 5. Vamos a ir a la página 5 y en la página 5 encontraremos la sección de consideraciones, como se los había mencionado anteriormente. Voy a leer textualmente. La resistencia variable de 500K se encarga de controlar el tiempo de cambio entre color rojo y verde de estos LED. Ahora, puede ser un potenciómetro o un timer, según se requiera. Si se quiere variar fácilmente a voluntad desde la parte externa del árbol, se debe usar un potenciómetro. Es decir, si nosotros queremos controlar la velocidad de cambio entre un color y otro de forma externa en el gabinete, es decir, que sea muy accesible, tendremos que utilizar un potenciómetro. Sin embargo, si se quiere variar de forma externa o interna, pero únicamente en momentos específicos, se debe usar un timer. Es decir, en momentos realmente muy específicos,
para, por ejemplo, simplemente calibrarlo. Entonces este es un trimmer. Veremos que el trimmer viene con un pequeño tornillo y es multivuelta. En cambio, un potenciómetro, por ejemplo, como los que tiene esta fuente de alimentación aquí en la parte externa, a ver un poco esto, perdón. Este tipo de potenciómetros pues obviamente tienen un recorrido fijo, es decir, hasta aquí llegan, yo solo puedo variar de aquí a aquí. Sin embargo, tiene una perilla grande y bueno, me es muy fácil variarlo. Dependiendo de lo que ustedes quieran, van a elegir un trimmer o un potenciómetro. En mi caso yo voy a elegir un trimmer porque solo quiero hacerlo en ocasiones específicas, pero lo voy a hacer de forma externa. Entonces sigamos leyendo. Ahora, si es de forma externa, sea potenciómetro o trimmer, se debe soldar en su lugar en el circuito impreso un conector Berg o GP de 3 pines. Si se usa un potenciómetro, se debe usar una perilla para el potenciómetro, es decir, una perilla por ejemplo de este tipo, como los que estoy utilizando en la fuente de alimentación que tengo aquí atrás. Y bueno, entonces el conector es este, que es de 3 pines, como veremos es del mismo tipo de los conectores que soldamos anteriormente. Y bueno, simplemente tendríamos que ponerlo aquí en la parte superior. Si nosotros quisiéramos hacerlo por ejemplo de forma interna con el trimmer, lo soldaríamos directamente aquí. Pero si vamos a utilizar un potenciómetro o el trimmer lo vamos a hacer de forma externa, como es mi caso, vamos a conectar directamente el conector aquí y lo vamos a soldar. Y así es como debe quedarnos. De hecho, aquí en la página de consideraciones se me olvidó mostrarles, bueno, leerla según el segundo apartado, en donde explicamos básicamente lo que les dije anteriormente, que LED 1 realmente simboliza 8 LEDs y LED 2 también simboliza también 8 LEDs. Bueno, así que ya terminamos de soldar todos los componentes que tenemos que soldar en la placa y ahora solo nos queda poner los separadores metálicos y el circuito impreso. Los separadores metálicos no los vamos a utilizar aún porque no sabemos qué gabinete vamos a usar, ya explicaré esto en su momento, así que como ya no tenemos que hacer más soldaduras, lo único que nos resta es poner el circuito integrado dentro de la base aquí en la placa. Entonces vamos a comparar nuevamente la muesca. Bueno, si el circuito integrado tiene las patillas así un poco abiertas, procederemos con una herramienta a corregirla, bueno, básicamente hacerlas más rectas, así. Y nuevamente, como les digo, comparando con la muesca, vamos a insertar nuestro circuito integrado teniendo en cuenta que todas las patillas entren perfectamente. No queremos que ninguna patilla se quede por fuera ni que se doblen, ya que podemos llegar a dañarlo seriamente. Y listo, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro circuito integrado ya puesto en su base respectiva. Y bueno, ya tenemos la parte del circuito terminada, así que vamos a apartarla por un momento. Y ahora vamos a empezar con el armado del árbol. Para empezar a armar el árbol, primero vamos a armar lo que vendría siendo la forma del cono del árbol. Entonces, para ello vamos a emplear un cuarto de pliego de papel foamy o goma eva. En este caso yo lo elegí de color verde. Y bueno, recuerden, todos estos materiales están en el documento PDF. Vamos a trazar en uno de los sectores, es decir, no vamos a hacerlo de forma central, sino en uno de los extremos, una circunferencia de radio 20 centímetros. Y nos debería quedar algo más o menos así. Vamos a recortar esta circunferencia y vamos a reservar la parte que nos queda. Y una vez recortado, lo que vamos a hacer es identificar el centro. En mi caso ya lo tengo hecho, pero si ustedes no lo han identificado, pueden hacerlo por ejemplo por el método de las dos rectas secantes. Bueno, hay varios métodos para saber el centro de una circunferencia. Bien, una vez lo tenemos así, vamos a trazar dos rectas del radio hacia el exterior. Entonces, al trazar dos rectas vamos a obtener un sector circular. Este sector circular en mi caso lo voy a hacer de 120 grados, pero ustedes pueden hacer el sector circular de los grados que ustedes quieran. Mientras mayor sea el sector circular, pues mayor va a ser el diámetro de la circunferencia de la base del árbol. Entonces voy a trazar estas dos rectas y voy a cortar el sector circular. Y una vez cortado debería quedar más o menos así. Entonces, si nosotros juntamos las dos puntas aquí, podremos ver que ya tenemos más o menos la forma de nuestro árbol. Bien, entonces en la parte interna, es decir por aquí, juntándolo bien, vamos a pegar una tira que una las dos partes, es decir, por ejemplo teniéndola así, vamos a pegar una tira que haga el recorrido que están haciendo mis dedos. Esta tira podemos recortarla, por ejemplo, del resto que nos quedó de la circunferencia. Si no les gusta el resultado que tienen aquí, si quieren que el diámetro de la circunferencia de la base sea mayor o menor, pueden cortar más sectores circulares hasta que obtengan el resultado que ustedes deseen.
Y una vez terminado nos debe quedar algo más o menos así. Como podemos ver, tenemos una tira pegada en la parte interna. Pero tuve un pequeño problema con un animalito y bueno, esta parte quedó un poco destruida, pero bueno, no importa porque esto va a ir cubierto después, ¿vale? Ahora, si aún les queda algo de papel foamy de la circunferencia, vamos a tomar esta parte, la vamos a poner y vamos a trazar una circunferencia alrededor de él más o menos estable, es decir, haremos lo mejor que podamos. Y una vez hagamos este trazo vamos a aumentar en 1 centímetro y ahí sí vamos a hacer un trazo con un compás como tal. Así que voy a hacer esto y ya les explico cómo me quedó. Y algo así nos debe quedar, más o menos así. Como podemos ver hice una circunferencia a mano alzada, más o menos así. Y luego teniendo en cuenta esto ya hice una circunferencia un poco mayor ya hecha con una herramienta específica. Y vemos que es un poco más grande. Ahora lo que haremos es pegar esta parte con esta parte utilizando por ejemplo silicona caliente alrededor del borde. Podemos hacerlo también en la parte interna, pero me parece mejor hacerlo en el borde. Y como esta parte luego va a ser cubierta, el pegamento no se va a ver y va a quedar bastante bien asegurado. Y bien, así es como debe quedarnos. Como podemos ver ya retiré los bordes externos, lo que no... obviamente la parte que sobra. Y ahora vamos con el tronco del árbol, que ya lo tengo aquí. Grabé esta parte, pero bueno, la dañé. Entonces lo voy a explicar. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el papel foamy de color marrón y en mi caso corté un rectángulo de 6 centímetros por 12 centímetros. Este lo vamos a enrollar sobre sí mismo y vamos a poner una tapa, lo mismo que hicimos aquí. Pero como esta parte probablemente sí se vea, entonces lo que vamos a hacer es pegarlo por dentro. Suponiendo por ejemplo que este fuera el cilindro, vamos a tomar la pistola de silicona caliente y vamos a aplicar el pegamento por la parte interna o incluso desde arriba y que se vaya depositando en el fondo. Luego cortaremos los excesos al igual que hicimos aquí y finalmente vamos a pegarlo a la parte de las hojas, por así decirlo. Esta vez no necesitamos una tapa, así que lo ponemos directamente, ponemos el pegante y ya está. Así es como debería quedarnos, ¿vale? Ahora, esto va a ir sobre una caja donde va a ir el circuito. Esta caja es la que yo voy a estar utilizando. Vamos a poner el árbol aquí y vamos a poner unos regalos luego. Bueno, veremos esto como les acabo de decir luego. Pero si ponemos así la caja, bueno, probablemente se vea muy mal. Así que lo que vamos a hacer es ponerle un recubrimiento. Y en la lista de materiales figura como una tela. En mi caso yo voy a estar utilizando esto que se llama alfombra para pesebres, que como podemos ver es verde. Es bastante grande, pero no conseguí una más pequeña. Así que lo que voy a hacer es forrar totalmente la caja, obviamente en sus extremos. Y bueno, ya retomo el video una vez hecho esto. Y así es como me quedó ya la cajita forrada, más o menos. Esto obviamente tiene una tapa y queda así, ¿vale? Para forrarla lo único que hice fue ponerla en esta posición y cortar un trozo de tela en forma de cruz. Entonces la puse así y fui pegando cada una de las caras de esta forma, ¿vale? Bueno, esto es un retazo que me quedó mal cortado, ¿bien? Una vez ya tenemos la cajita, pues lo siguiente sería poner aquí el árbol. Podemos ver ya está empezando a tomar forma. Pero antes vamos a terminar las hojas, es decir, ya le vamos a poner unas hojas a nuestro árbol. Y para ello vamos a estar empleando guirnalda o serpentina, creo que se conoce en otros países. Y bueno, lo que vamos a hacer es pegarlo en forma de espiral. Digamos que la primera parte que tenemos que pegar es donde está la silicona, para que no se vea. Debemos pegarla, por ejemplo, así. Y así iremos rodeando el árbol y como podemos ver la silicona ya no se nota. Así que voy a hacer este proceso que es un poquito tedioso y ya retomo el video. Y bueno, así es como me quedó a mí el árbol. Como podemos ver ya está bastante bonito. Y si llegan a notar que hay algunos espacios que se nota el papel foamy, pues pueden igualmente pegar un poco más de serpentina sobre esto y no hay ningún problema. Ahora ya nuestro árbol iría más o menos así, ¿vale? Pero antes de hacer esto tenemos que preparar la caja de antemano, porque vamos a tener un interruptor de encendido que probablemente lo pongo aquí en un lateral. Y vamos a tener los cables que van a salir para las luces LED, ¿sí? En el lateral vamos a hacer un agujero, bueno, en mi caso, bueno, como lo dice en la lista de materiales, estaré utilizando un interruptor de 2 posiciones, de 2 pines. Bueno, este es de 3 pines, pero realmente no importa, simplemente cortamos uno de los pines del extremo y no hay ningún problema. Entonces, dependiendo del calibre o el diámetro de la rosca del interruptor de cada uno, hacen el agujero pertinente. Ahora, en la parte superior de la caja vamos a hacer 4 agujeros
cada uno hecho con una broca de 1 milímetro. Y los vamos a poner lo más juntos posibles. Bueno, ya veremos después por qué. Y estos los vamos a poner justo al lado del tronco. Es decir, si nosotros ponemos el árbol así, justo al lado del tronco, por ejemplo, donde está mi dedo pulgar, pues bueno, allí pondríamos las perforaciones. O bueno, haríamos las perforaciones. Bien, aquí tenemos las 4 perforaciones con la broca de 1 milímetro y aquí tenemos la perforación para el interruptor. Sin embargo, se me ha olvidado mencionar que también tenemos que hacer una perforación aquí con una broca de 1/8 de pulgada o 3 milímetros, que este es el tamaño estándar de un cable USB. Por ahí pasaremos luego el cable USB. Y una vez hecho esto, vamos a pasar ahora con el circuito. El circuito, como recordarán, aquí lo tenemos, pero además le puse los separadores metálicos, ya los aseguré con una tuerca cada uno. Y lo que vamos a hacer es poner en la base el circuito impreso más o menos en la mitad, lo más centrado posible. Vamos a hacer las perforaciones correspondientes y vamos a asegurar por la parte trasera con sus respectivos tornillos y arandelas. Y así es como debería quedar. De hecho, los separadores metálicos deberían ser más pequeños, pero bueno, sucede que yo no tengo de otro tipo. Y aquí ya tenemos 2 tornillos con sus respectivas arandelas. De hecho me quedó un poco torcido. Bueno, no importa, dejémoslo así. Entonces obviamente esta parte va a ir aquí. Ahora vamos con la etapa de alimentación. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar el circuito? Como lo habrán leído en el título del video, se va a alimentar con un cable USB. El cable USB convencional, el que solemos utilizar en nuestros cargadores de teléfonos celulares, tiene un puerto USB macho en uno de sus extremos y un puerto micro USB macho en el otro de sus extremos. Entonces podríamos utilizar un puerto micro USB hembra y lo podríamos poner en la caja, pero bueno, sucede que este montaje suele ser un poco más complicado, ya que conseguir este tipo de conector es bastante difícil. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cortar en esta parte. Mucha gente lo corta aquí, yo la verdad prefiero cortarlo más o menos por aquí, porque este tipo de conectores suelen ser útiles para ciertos proyectos y me parece un total desperdicio eliminarlo. Entonces lo vamos a reservar para futuros proyectos. Aquí tenemos ya el cable como tal y lo que vamos a hacer es directamente, bueno, quitar el recubrimiento y nos vamos a encontrar con que el cable tiene varios filamentos. En este caso es de buena calidad porque, como podemos ver, tiene un empantallamiento interno, es decir, está aislado con respecto a los ruidos. Y vamos a retirar todo este tipo de malla para llegar a la parte central. Y una vez quitada la malla y el recubrimiento, nos encontramos con 4 cables de diferente color. Si ustedes utilizan un cable que es bastante antiguo, puede que el estándar en ese tiempo, bueno, no se haya estandarizado y los colores pueden ser diferentes, pero el estándar es que el rojo es positivo, el negro es negativo y el verde y el blanco son líneas de datos. Si nos encontramos con las líneas de datos, para nuestro proyecto no las vamos a necesitar, así que las vamos a quitar y nos vamos a quedar con estos 2 cables. Ahora, estos 2 cables, una vez hecho todo esto, vamos a pasarlo por el agujero que hicimos anteriormente y en la parte interna vamos a hacer un nudo. Entonces esta es una de las formas más sencillas de evitar que cuando el cable se ala, que se salga. Vamos a hacerlo más o menos a unos 5 centímetros de los cables, por ejemplo más o menos por aquí. Y si nosotros alamos el cable, veremos que llega hasta aquí y de aquí nos sale. Entonces de aquí vamos a llevar a la placa la alimentación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como ustedes recordarán, los conectores, cada uno pues tiene es decir, hay una conexión asociada a cada uno de ellos. Si revisamos la máscara de ensamblaje, veremos que los 5 voltios, en este caso del puerto USB, van aquí. Tenemos positivo arriba, negativo abajo. Tenemos aquí positivo arriba y negativo abajo. Pero ¿cómo vamos a conectarlo a este conector? Vale la redundancia. Muy sencillo, vamos a utilizar la parte hembra del conector. La parte hembra del conector, como su nombre lo indica, pues simplemente se conecta sobre el mismo y listo. Pero los cables van a entrar aquí. ¿Y cómo van a entrar aquí? Cuando ustedes compran los conectores, bueno, este proceso igualmente lo voy a explicar, hay personas que no lo saben hacer, así que igual lo explico. Cuando compran el conector, usualmente les dan este tipo de uñas de conexión, que son metálicas. Entonces voy a sacar una y veremos que este tipo de uñas tienen un pequeño canal, por así decirlo, donde podemos meter el cable. En este caso está en la parte izquierda. Lo que vamos a hacer es retirar un poco del recubrimiento del cable rojo y vamos a ponerlo de esta forma, más o menos así.
¿vale? Obviamente sin recubrimiento. Y lo que vamos a hacer es soldarlo y cerrarlo. Entonces voy a hacer este proceso con ambos cables y ya les enseño cómo me quedó. Y así es como deben quedar. Como podemos ver, tenemos una... Bueno, voy a intentar enfocar esto. Podemos ver, tenemos una soldadura bien hecha y tenemos apresionada la parte plástica desde el extremo. Ahora procederemos a ponerla en el circuito impreso. Vamos a poner el conector en la posición en donde debería estar, así. Y observamos en la máscara de componentes la polaridad. En este caso vemos que el positivo va arriba. Por lo tanto, en esta posición nuestro conector, el cable rojo, tiene que ir hacia arriba. Entonces, teniéndolo de esta forma, vamos a poner la uña de color rojo arriba. Pero debemos tener cuidado. La parte flexible, en este caso está hacia la derecha, la de la uña, la flexible. Esta tiene que ir hacia donde van estas líneas paralelas. Es decir, tiene que ir así. Entonces vamos a insertarla con cuidado hasta que escuchemos un clic. Y cuando lo escuchemos es porque nuestro conector ya está perfectamente instalado. Y así vamos a hacer igualmente con la uña de color negro. Entonces la vamos a poner, como les digo, con la parte flexible hacia donde están las líneas del conector. Y una vez ya tenemos los dos cables pues en su respectiva posición, procederemos a ponerlos en la placa. Entonces ya esto aquí yo puedo conectarlo aquí perfectamente donde debería ir. Y vamos a hacer lo mismo con el interruptor y además con el timer o el potenciómetro, según hayan elegido ustedes. Entonces voy a hacer esto y ya les voy a mostrar en detalle cómo hacer estos dos. Y así es como debe quedar. Entonces, el positivo y el negativo obviamente de la alimentación ya la tenemos aquí. Pero ahora vamos con el interruptor. Veremos que está conectado de forma indistinta al interruptor. Recordemos que un interruptor no tiene polaridad. Lo único que cambia al ponerlo de una forma u otra es hacia qué lado está encendido y hacia qué lado está apagado. Ahora vamos con esta parte. Como recordarán, mi resistencia variable es externa, entonces debo poner un conector. Soldé estos tres cablecitos de color azul y negro y los llevé al timer. Entonces también lo mismo lo mismo que pasa con el interruptor. Si yo lo pongo de una posición en otra, lo único que cambia es hacia qué lado va a aumentar o disminuir la velocidad. Si fuera un potenciómetro, pues lo haríamos también directamente en los tres pines de forma indistinta. Ahora, antes de pasar con los LED, que es una de las partes más tediosas del proyecto, vamos a hacer una última perforación que es para el timer. Entonces, como el mío yo quiero que sea externo, pues obviamente tengo que poderlo variar de alguna forma. Entonces en la parte de atrás lo que yo voy a hacer es una perforación pequeña, puede ser más o menos por aquí, en donde se alcance a asomar el tornillo del timer. Veremos que el timer les dimos un tornillo. Entonces vamos a hacer una perforación de tal forma que el tornillo se alcance a asomar un poquito, es decir, con una broca un poco más grande que esta, y vamos a pegar toda esta superficie, es decir, esto de aquí, todo esto lo vamos a pegar a la caja directamente. Voy a hacer este proceso y ya les muestro cómo me queda. Y así es como me quedó a mí. Como podemos ver, hice una perforación aquí, vamos a ver si se nota. Ahí se alcanza a ver el tornillo. Y si yo utilizo pues un destornillador respectivo, puedo girar el tornillo a voluntad. Y esto obviamente pues está aquí firmemente asegurado. Ya procederíamos directamente a conectar a la placa. Pero ahora vamos con la parte más tediosa del proyecto, que es instalar los LED. Y yo digo tediosa porque es un poco larga. Primero vamos a utilizar el cable telefónico que les pedí, pero no es el cable de red UTP que se suele utilizar, que está lleno de alambres, no. Este es un tipo de cable telefónico que, como podemos ver, ya les voy a mostrar, tiene cables en vez de alambres. Hay unos que vienen de 4 colores y en este caso que viene de 4, 5, 6, 7. Viene de 7. No tengo mucha experiencia en este campo de telecomunicaciones, así que no sabría decirles para qué tipo de campo específico en la telefonía se usa. Pero espero me entiendan porque yo igualmente lo pedí como cable telefónico. Veremos que, como les digo, es cable en vez de alambre, es flexible. Vemos que tenemos uno que es de color verde. Vamos a usar bastante de este color verde. Esto los vamos a reservar para otros proyectos, o si quieren utilizarlo también en el árbol está bien, pero yo prefiero utilizar todo verde para que no se vean colores muy llamativos como por ejemplo el azul o el amarillo, que se verían un poco mal con el árbol. Bueno, vamos a retirar todo el recubrimiento de este cable y nos vamos a quedar con el verde.
Ahora vamos a tomar uno de los extremos del cable verde y vamos a tomar nuestro árbol. A partir de esta parte del árbol vamos a tomar unos 20 centímetros de cable y vamos a empezar a enrollar por donde queramos que pase los LED. Entonces yo voy a enrollar, por ejemplo, así, y lo enrollo por aquí, lo enrollo por aquí. Cuando llegamos al final tomamos esta medida. Entonces vamos a tener una medida hasta aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es cortar aquí y cortar un trozo de la misma longitud de lo que acabamos de medir y los vamos a entorchar entre sí. Pero al entorchar la distancia de los cables se reduce, entonces vamos a agregar unos 10 o 20 centímetros de más cuando estemos haciendo esta medida antes de cortar. Y así es como me quedó. De hecho utilicé los dos de un color diferente, en este caso verde y negro, porque bueno, en el sistema de referencia que vamos a estar utilizando es mejor. Puede que el negro tal vez se vea un poco mal en el árbol, pero bueno, realmente no creo que se vea tan mal y es mucho mejor. Adicionalmente en los extremos vamos a añadir un poco de cinta adhesiva para evitar que el cable se desenrolle sobre sí mismo, ¿vale? Y en este plano temporal ya encontré me di cuenta del error de la resistencia de 100K, que es la que está aquí. Esto es el error que les mencioné al principio del video. Y bueno, ya está corregido este error, así que ya puedo retirar esto. Ahora vamos a empezar a soldar los LED. Vamos a tomar 20 centímetros aproximadamente del cable, más o menos aquí. Y vamos a pegar en el árbol, más o menos por aquí. Sí. Y vamos a empezar a soldar el LED un poco más arriba. Vamos a cortar justo aquí. Dar un corte en los dos cables. Listo. Y vamos a retirar el recubrimiento en estos dos como en los otros dos. Y así es como debería quedarnos. Ahora vamos a tomar, bueno, en este caso el LED verde. Recuerden que son rojos y verdes, en este caso es verde. Y veremos que el ánodo es la patilla conectada al electrodo izquierdo. Por lo tanto, ahora está en la parte superior. Procederemos a tomar el extremo que va hacia los 20 centímetros y los vamos a entorchar por aquí abajo. Vamos a entorcharlos aquí por acá abajo en cada uno de los electrodos respectivos. Y vamos a hacer lo mismo con estos, pero con los otros vamos a primero introducir un trozo de termorretráctil de poco más de 1 centímetro en cada uno de los cables. Y voy a hacer esta conexión antes de poner el termorretráctil soldándola y ya les enseño cómo les debe quedar. Y así es como debe quedar la conexión. Veremos que tanto el verde como el negro en ambos extremos están conectados al ánodo y al cátodo. Ahora tenemos que aplanar el cable con respecto a la conexión. De hecho, si se darán cuenta, tiene que ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque voy a poner ahora el trozo de termorretráctil abrazando tanto la soldadura como el cable. Esto lo vamos a llevar hasta el final, hasta que ya no quede nada que pueda hacer cortocircuito, y vamos a ponerlos sobre la soldadura, a cerrarlos, y así vamos a hacer con todos los LED hasta llegar al extremo, teniendo en cuenta de que los LED tienen que ir repartidos de la forma más equitativa. Y así es como debe quedarnos. Veremos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último, como le dije anteriormente, el extremo simplemente va a ir conectado así, va a ir conectado tanto el negro como el verde y no va a ir a ningún otro lado. Veremos incluso que el ánodo está a la izquierda y está conectado al verde, el cátodo a la derecha. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los LED rojos. Pueden utilizar el cable también de color verde y negro para que no haga tanto contraste con respecto al árbol. Sin embargo, en mi caso yo lo hice pues con un cable rojo, y como se darán cuenta, pues tiene las mismas conexiones. Al final está el mismo LED, obviamente rojo. Y esto fue una gran odisea porque me demoré bastante haciéndolo. Pero ahora lo que sigue es pegar todas las luces LED, pegarlos alrededor del árbol de la forma que nosotros queramos. Bien, y así es como me quedó. Como podemos ver, ya cubrí todo con las luces y bueno, la verdad ni siquiera sé si esto quedó bien o no. Se ve un poco extraño, les soy sincero, pero bueno, cuando está encendido se verá mucho mejor. Ahora tenemos los 4 cables aquí y vamos a tomar la parte superior de la caja, y para esto son los 4 agujeritos que hicimos anteriormente. Vamos a pasar los 4 cables por ahí. Entonces en este punto ya será necesario pegar el tronco del árbol a la caja y, como les digo, pasar los cables por los agujeros.
Y una vez ya tenemos todo esto pegado, veremos que aquí tenemos los 4 cables respectivos de cada uno de los LED. Ahora vamos a soldar en cada uno de los extremos de los cables las uñas de conexión y procederemos a poner estos conectores respetando la polaridad del circuito, y esto podemos verlo en la máscara de ensamblaje. Y una vez puestos en sus respectivos conectores, este es el resultado. Como podemos ver, tenemos aquí conectados los LED verdes y aquí los LED rojos, pero podemos haberlos conectado de forma indistinta. Esto no importa. Si nosotros revisamos en la máscara de ensamblaje, veremos, lo pongo así porque esto está al revés, veremos que LED 2, que es este que está aquí, LED 2 tiene el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Así pues, aquí tenemos el positivo de los LED rojos a la izquierda y el negativo a la derecha, al igual que el LED 1. Así que ya lo único que restaba era terminar de poner todos los conectores en su sitio. Puse el interruptor ya aquí en el lateral con su tuerca de arandela, nada extraño. Y ahora procederemos a cerrar la caja y a terminar de embellecer nuestro árbol. Para empezar, vamos a añadir estos pequeños regalos que los venden igualmente en tiendas de baratijas o cosas así. Estos de hecho son un poco grandes. Yo anteriormente vi unos que eran aproximadamente 4 veces más pequeños que estos, pero ya se había agotado. Entonces en mi caso voy a empezar a pegar un par de regalitos alrededor del árbol de diferentes colores y procederemos con la estrella. Y así es como más o menos me quedaron los regalitos. Considero que quedaron, de alguna manera bien. Y ahora vamos con otro detalle muy importante, que es la estrella. Entonces aquí vamos a utilizar la cartulina que les dejé en la lista de materiales para hacer esta pequeña estrellita. Esta estrella lo tomé de un tutorial de origami que está en YouTube. Les voy a dejar en la descripción del video el tutorial para que lo vean, para que no perder tiempo en esto que no tiene sentido. De hecho ni siquiera conozco a la persona del canal, pero hay que darle crédito a la persona que hizo esta figurita. Entonces voy a pegarla directamente en la parte superior del árbol. Y ya pasaríamos con el último ítem antes de hacer la prueba de funcionamiento. Y así es como me quedó la estrella. La voy a poner así para que lo vean. Ahí está más o menos pegada. Y ahora vamos con el último ítem, que yo sé que ustedes saben cuál es. Yo lo sé. Que es las patas de caucho. Vamos a pegar estas 4 patas de caucho en la parte inferior del proyecto, porque como veremos, los tornillos que utilizamos para asegurar la placa están en contacto con la mesa y se puede resbalar muy fácilmente. Al poner estas patas de caucho aseguramos una sujeción completa del árbol a cualquier superficie en la que se encuentre. Y así es como ya quedó definitivamente el árbol. Así que voy a hacer la prueba de funcionamiento. Simplemente voy a conectar aquí en un adaptador una fuente de voltaje USB. Vamos a conectar. Y como podemos ver, los colores están cambiando de verde a rojo. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Así está bien. Podemos ver incluso la esfera de plasma, que se ve genial. Voy a apagarla. Apagarla porque no quiero. Perfecto. Podemos ver que la velocidad está un poco alta, por así decirlo. Entonces vamos a la parte de calibración. Como ustedes recordarán, en la parte trasera hay un pequeño agujerito en el tráimer y con un destornillador voy a ajustarlo. Así que voy a mover esto un poquito. A ver. Perdón si se llega a ver con la imagen un poco lenta, por así decirlo. Pero es porque hay poca luz y la cámara así lo toma. Entonces voy a empezar a... es que no veo el tornillo del tráimer ya. Entonces voy a empezar a variarlo. Lo voy a variar hacia la derecha. Veremos que ahora la transición es mucho más rápida. Entonces lo voy a llevar hacia la izquierda y veremos que la transición es mucho más lenta. ¿Ven? Entonces yo lo voy a mover un poquito más hacia la izquierda. Un poco más, un poco más. Creo que lo voy a dejar aquí. Entonces voy a mover el árbol, lo voy a dejar así para que ustedes lo puedan ver. Veremos que el rojo está aumentando su brillo, el verde está bajando. Y cuando el verde llegue prácticamente a 0, volverá a encenderse y luego seguirá el rojo. Así que bien, esto es todo.
Realmente me divertí muchísimo armando este proyecto porque yo por mi parte soy una persona que aparte de que no me gusta comprar las cosas, no soy de las personas que arman un árbol de Navidad en una tarde. Bueno, sabemos que no es una tarde, son varias horas. Cambio, tener este arbolito de Navidad pequeñito es mucho mejor, me parece mucho más lindo y que funciona perfectamente. Los siguientes videos del canal probablemente sean un poco dedicados tal vez a hacer un par de reviews de algunos productos que tengo, pero productos de ensamblar, es decir, tipo por ejemplo el osciloscopio que armamos hace un tiempo. Voy a subir un par de videos de este tipo de kits. Y bueno, nada, simplemente ya los abandono, espero les haya gustado el video. Si es así, ya saben, una manito arriba no está para nada mal. Y si les gustó aún más, pueden suscribirse a mi canal donde encontrarán electrónica en general. Les deseo una muy feliz Navidad a todos ustedes, que disfruten lo último que queda del año y que empiecen con mucha fuerza y con mucha dedicación el siguiente. Y nos veremos en próximos tutoriales, así que hasta la próxima, chaito.